Osvaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional. Bienvenido a Contacto Directo. Un saludo, buenos días a toda la teleaudiencia. Buenos días también. Con un nuevo decreto, el 632 del 8 de enero, el gobierno salió a aclarar que el precio del diésel para cualquier tipo de transporte se mantiene, que no va a subir. Por ende, tampoco subiría para el transporte escolar e institucional. ¿Qué les preocupa todavía? Bueno, en este momento podríamos decir de que se encontraba una solución a la situación que se venía presentando, porque hasta antes de Navidad se nos informó de que el diésel no iba a subir. Desgraciadamente, después de Navidad, nosotros recibimos el decreto 619 y nos hablan de la focalización del diésel. Ahí se presentó el sector de la transportación escolar en vista de que ante este incremento del diésel iba a impactar directamente al padre de familia. A Dios gracias, el 7 de enero nosotros recibimos la información de parte de la Presidencia de la República y el siguiente día nos entregaron el nuevo decreto ejecutivo. Ahora, esto no es que aclara, sino que simplemente elimina la famosa estados de cupos que nos estaban tratando de dar a las diferentes modalidades de transporte, especialmente en el caso de nosotros. Ahora, en este momento también nosotros tenemos otros problemas más. Mire, el transporte de las furgonetas son transporte de niños. Desde noviembre no se pueden nacionalizar vehículos porque la aduana está grabando con el ICE. Un carro que hasta el mes de noviembre costaba $50.000, con el ICE prácticamente ese carro va a costar 75, 80. Ahora ya vamos a hablar sobre eso, pero sobre lo otro en el tema del subsidio. ¿Han mantenido ustedes también reuniones en los últimos días con el gobierno? ¿Qué es lo que se les ha ofrecido? Porque hoy prácticamente eso está paralizado. Desde el 7 que tuvimos la última reunión, no nos han convocado a ninguna otra reunión, simplemente se nos informó que se nos entregaba el decreto 632 y con eso se mantenía el precio del combustible en todos los centros de distribución al precio de 0.37 centavos. Es decir, que no había el incremento que estaba previsto para el día 15 de enero. Ahora, pero en las reuniones que mantuvieron con el gobierno, los transportistas también ofrecieron retomar todas sus actividades con normalidad, no amenazar con paros, porque eso fue lo que hicieron cuando el gobierno anunció la intención de subir el precio de combustible, de manejar el tema de los cupos sin haberlo conversado con los sectores del transporte, pero finalmente tuvieron que dar marcha atrás. Ahora, todavía hay sectores del transporte que están considerando algún tipo de movilización o qué otras acciones están esperando. Bueno, aparte de las movilizaciones o de las paralizaciones, más importante de eso es que nosotros hemos pedido a las autoridades competentes. En este caso, yo tuve el día martes una reunión con el viceministro de Educación. Nos hemos puesto a disposición del gobierno, tomando en consideración el transporte que nosotros tenemos, en este caso de niños. Le dije al ministro de Educación, necesitamos retomar el tema del pacto de seguridad que firmamos con el presidente de la República. Busquemos mecanismos en donde el transporte escolar tenga el apoyo de las diferentes autoridades, no para garantizar o a lo mejor garantizar las inversiones nuestras, sino el transporte que nosotros llevamos, en este caso los niños. Los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los municipios de todo el país, no tengo un solo municipio que haya dado una atención al transporte escolar considerando lo que nosotros transportamos. Pero por otro lado, desde la ciudadanía también hay reparos frente a estas consideraciones especiales que se le hace al sector transportista cada vez que amenaza con un paro, con una movilización, o el sector de los taxistas, que está claro que tienen su poder político. Pero bueno, usted dice, estamos brindando un servicio al público y entonces, si es que esa es la prioridad, pues también se busca que ese servicio no se llegue a encarecer. Pero pregunto, ¿no podría haber otros mecanismos para poder cumplir esos objetivos? Por ejemplo, usted hablaba de lo que cuesta aquí una furgoneta, un bus, un vehículo, versus los otros países, más las partes importadas, neumáticos, lubricantes, versus otros países, sobre las restricciones arancelarias que encarecen los costos de producción. ¿Qué han venido ustedes pidiendo sobre eso? Mire, lo primero que nosotros hemos pedido en el caso de mi sector, al cual yo represento, el transporte escolar, de que el gobierno se sensibilice en el sentido de que se tome en consideración desde las propias instituciones del Estado. Por ejemplo, Ministerio de Educación, por ejemplo, el SRI. Nosotros, por ejemplo, facturamos
el transporte de los niños. El SRI debe hacer un seguimiento de esta facturación a quienes son, en este caso, nuestros usuarios, las empresas privadas. Hay una resolución de parte del SRI, la 295, en donde a las empresas privadas tienen que, para justificar sus egresos o los pagos de transporte, tienen que ser con factura de transporte. Porque nosotros no solamente tenemos el transporte escolar, sino también tenemos el transporte institucional. Y el transporte institucional le damos tanto a las instituciones del Estado como a la empresa privada. Pero nos encontramos que el SRI todavía no ha hecho esa acción y esa resolución ya tiene más de un año. Entonces, en ese sentido, exigimos al gobierno para que se cumpla. No le estamos pidiendo en este caso un subsidio, no le estamos pidiendo en este caso de que nos den ciertas prebendas, pero sí de que se cumpla lo que está establecido en la ley. Ahora, pero el hecho de que ya se haya hecho en un inicio el anuncio de que existiría una voluntad de un gobierno para focalizar el subsidio, que se beneficien los que se tengan que beneficiar, evidencia la necesidad que tiene el Estado de esta focalización. Ahora, que si no lo conversó, que si después le amenazaron con un paro, que si después tuvo que dar marcha atrás o si haya intereses políticos de por medio, esa es otra historia. Pero ¿cuál sería el efecto en caso de llegar a avanzar en algún punto con el tema de la reducción del subsidio al sector de transporte? En el caso de ustedes, ¿cuántos son, por ejemplo, a nivel nacional? ¿Cuál sería la afectación? Bueno, nosotros en este momento somos 13.600 transportistas a nivel de todo el país. Hemos hecho nosotros un cálculo de cuánto en el momento nos representa unos gastos operativos. Una furgoneta tiene un promedio de 250 a 300 dólares de consumo de combustible al precio que está actual. Si llegaba a 2.72 centavos el precio del combustible, nosotros tendríamos que casi triplicar el costo. Ahora, ¿a dónde le vamos a trasladar ese costo? Sin duda alguna, al padre de familia. El padre de familia, ¿de dónde nos va a pagar si apenas recibe un salario de 8 dólares más al incremento de su salario básico unificado? Entonces, eso le hicimos ver, porque una de las ofertas que nos hizo el gobierno es de que a mí me subsidiaría es el transporte escolar, más no el institucional. Entonces le decía, pero el escolar apenas nosotros trabajamos 10 meses en el año. Son 2 meses o casi 3 meses de que nosotros estamos sin trabajo y en las pequeñas ciudades, como es el único trabajo el escolar, durante los meses salimos ya el 1 de febrero de vacaciones, febrero, marzo, abril, retomar nuevamente el año lectivo durante esos 3 meses. No trabaja. Solamente donde hay el institucional, estos vehículos trabajan. Ahora, pero ¿cuál es el fin de todo esto? Porque cuando se habla de los subsidios o se hacen las excepciones más bien al sector es porque brindan este servicio al público. Al resto, a los demás, sí les ponen el tema del subsidio. Con ustedes se hace la excepción. Con el decreto el gobierno ratifica que no sube los precios del diésel para transporte. Pero si el fin es el tema del servicio al público, no debería tampoco darse una especulación de precios. Hay quienes están aprovechándose de eso, como pasó, por ejemplo, en los mercados, que ya día seguido estaban ahí cobrando más. ¿Se debería también entonces congelar las tarifas para el transporte escolar si ya no les van a subir el diésel? Mire, nosotros no hemos tenido esos incrementos de valores y es importante de que conozca la ciudadanía. El transporte escolar es un transporte que ha venido inclusive tomando en consideración diferenciación de costos entre lo que es un establecimiento educativo fiscal y lo que es un establecimiento educativo particular, tomando en consideración las realidades económicas de los padres de familia. Repito, desgraciadamente este sector del transporte escolar no ha sido debidamente magnificado, si lo podríamos decir, en la calidad de lo que esto representa. Sin embargo, nosotros no hemos incrementado costos porque lo primero que nosotros hicimos es decirle públicamente qué significaría si se incrementa el costo de los combustibles. En este momento nosotros hemos seguido manteniendo con los valores anteriores desde hace unos 3, 4 años atrás. No se ha reajustado los costos del transporte escolar en los establecimientos educativos. Es lo importante. Osvaldo Guamán, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional, acompañándonos en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Diego García, el ex procurador general del Estado, el juicio político autorizado por el CAL, el regreso de Odebrecht, la exclusión de la Procuraduría del juicio a Odebrecht, arbitrajes internacionales y su costo millonario. Ya regresamos con eso.